Un saludo especial en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas transmitiendo en vivo y en directo desde mi muro en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta ocasión vamos a tener una meditación bíblica muy importante sobre un acontecimiento que narra el Evangelio de Mateo sobre lo que fue la crucifixión de Jesucristo, unos signos apocalípticos que aparecen en unos pocos versos que la mayoría de la gente deja pasar por alto. Estoy refiriéndome a lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 27, verso del 51 al 54, y lo vamos a explicar como siempre de la exégesis, la hermenéutica bíblica y también de algunos comentarios especializados sobre biblistas que tienen que ver con este hecho. Voy a utilizar en esta ocasión esta Biblia, es una Biblia católica, es la Sagrada Biblia de América de la edición San Pablo, es una Biblia de estudio normal. Entonces vamos a mirar a las personas que quieran tener el texto base, vamos a hacerlo del Evangelio de Mateo, de los versos del 45 al 54. Son unos cortos versos, pero en realidad tienen mucho significado muy importante que la mayoría de las personas dejan pasar por alto. Entonces vamos a explicarlo versículo a versículo, lo que nos narra este evangelista y a la vez apóstol como fue Mateo. Dice así en esta versión católica de la palabra de Dios, muerte de Jesús. Y vamos a ir mirando la forma esquemática en que vamos a ir desmenuzando el texto. En el verso 25 dice, nos da la primera característica: desde el mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Entonces, esa es la primera característica que menciona el Evangelio de Mateo, como los hechos, como estoy diciendo, hechos sobrenaturales, hechos asombrosos, fuera de lo normal, que sucedieron en la muerte de Jesucristo, aquel Viernes Santo del 14 de Nisan, hace más de 2000 siglos atrás, en la colina Calvario o el Gólgota, como le llamaban anteriormente, que aparece en las escrituras, o el calavera o la cara de cráneo. Nos especifica que desde el mediodía el sol se oscureció, por así decirlo, un eclipse del sol, hasta las 3 de la tarde, donde especifica el evangelista Mateo que ocurrió la muerte de Jesucristo. Pues ese hecho que narra en el Mateo, en el verso 45, especialmente sí, en el verso 45, todo el verso 45, tiene referencia con una profecía bíblica que aparece en uno de los libros de los profetas menores, que es el profeta Amós, en el capítulo 8, verso 9, que lo vamos a cotejar, vamos a hacer el paralelismo bíblico. Amós 8:9, escrito 750 años antes de que sucedieran estos acontecimientos, dice así, refiriéndose a este acontecimiento que ya había sido profetizado, dice en el verso 9, sin luz. En aquel día, dice el Señor Dios, hará ponerse el sol al mediodía y en pleno día oscurecerá la tierra. O sea, vuelvo a repetir, en el verso 9 de Amós 8, en aquel día, dice el Señor Dios, haré ponerse el sol al mediodía y en pleno día oscurecerá la tierra. Entonces, esa es una de las muchas profecías, más de 100 profecías que tienen que ver con hechos relacionados con la vida de Jesucristo. Lo importante del caso es que ese eclipse del sol, hay también unas evidencias de orden histórico profano, o sea, cuando hablamos de historia profana es historia no sagrada, o sea, que no tiene que ver con la Biblia, pero que también corroboran lo que estamos diciendo. Por ejemplo, esto es sacado de mi libro, ¿verdad?, de la fe católica. Este eclipse solar fue predicho por el profeta Amós, como lo habíamos dicho, y también testificado por dos historiadores paganos de aquel entonces, contemporáneos a lo que fueron estos acontecimientos, como fue Tallus Liberto, en el reinado del emperador Tiberio César. Acordémonos que Jesucristo, lo que fue su crucifixión, muerte y resurrección, fue en el reinado de Tiberio César. Quien dice, este historiador Tallus Liberto, dice que en ese tiempo una horrible oscuridad cubrió el universo entero, o sea que fue un eclipse que se vio en todo el mundo. Y también Flegón, que fue también otro escritor liberto, que había sido esclavo en tiempos del emperador Adriano, un poco más, unos años después, escribió 100 años después,
también lo mismo, o sea, fue tal ese acontecimiento, ese eclipse que quedó marcado en los anales o en estos registros históricos. Dice que hubo en aquella época un eclipse de sol tan completo como nadie lo vio semejante en aquel entonces. Entonces, esa sería la primer signo apocalíptico, que fue como, por así decirlo, el preámbulo de lo que fue ya después la muerte. Al fin y al cabo, el que estaba muriendo en la cruz como un maldito, no era cualquier criminal del común, era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, por el cual, como dice la Biblia, el verbo, que en Colosenses 1, 15, 17, todo fue hecho. Entonces, demuestra también estos acontecimientos, la divinidad de Jesucristo, su poder y también la relación directa que tiene él con todos los elementos cósmicos en relación a su persona y en relación también a lo que podríamos llamar su misión mesiánica. Sigue diciendo en el verso del 46, hablando ya de lo que fue anterior a la muerte de Jesucristo: hacia las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerte voz, Elí, Elí, lema sabatani, en arameo, que era la lengua del común de aquel entonces. ¿Qué quiere decir? Aquí lo traducen: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oír lo que decían, dijeron: este llama a Elías. En aquel momento uno de ellos fue corriendo a buscar una esponja, lo empapó en vinagre, la puso en una caña y le dio de beber. Los otros decían: deja ver si viene Elías a salvarlo. Y Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces vemos a ver, por así decirlo, las últimas palabras que registra el evangelista Mateo sobre lo que fue ya el preámbulo antes de su muerte, lo que fue ya propiamente su agonía. Lo especifica bien, dice en el verso 46, vemos ya la antesala, el eclipse de sol, las palabras de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, que aparecen ya como Jesucristo muere con dolor, grita el último grito, el último suspiro que sale de su alma, y con el cual ya finaliza, por así decirlo, su misión salvífica como el Cordero de Dios inmolado por la salvación de todos nosotros. Pero voy a hacer énfasis en este segundo bloque, de acuerdo a la teología bíblica, estas palabras de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y vamos a cotejarla porque son palabras que aparecen en el Salmo 22, del verso 1 al 22. Era un salmo que utilizaban muchos judíos en aquel entonces cuando ponían poner a Dios por testigo de alguna acusación que era contraria a la misma realidad de los hechos. Y también puede reflejar teológicamente, vemos cómo Jesucristo se refiere al Padre no como su cercanía hipostática, sino como Dios en su humanidad, sufriendo, porque en su divinidad no puede morir, en su divinidad es eterno, puro, perfecto, pero humanamente se inmola, toma, por así decirlo, todas las consecuencias del pecado original de Adán y Eva, que es, como habíamos dicho en muchos estudios anteriores, lo que es el dolor, el sufrimiento, como aquí mismo lo dice, grita con dolor, y la muerte en su humanidad. Y en ese momento Jesús es el maldito, es el ser más despreciable ante los ojos de Dios, que es la santidad eterna, hagios en griego, y kadosh en hebreo, porque refleja en sí lo que, como teológicamente también lo dice el apóstol Pablo, se hizo pecado por nosotros. De hecho, sabemos que históricamente el morir en la cruz era el peor delito, el peor, sí, a los delitos de peor magnitud, el castigo de la pena capital, reservado a los peores criminales, a los ladrones, a los sediciosos y a los romanos, soldados que desertaban de las filas, los que se fugaban de su servicio militar. Entonces, esa armonía de ver de Jesucristo en su desesperación, en su humanidad, sentirse abandonado del propio Padre, sufriendo las burlas de su pueblo, los tormentos físicamente, es una exclamación muy bonita que sale también de lo que era su corazón, su misma integridad, como el siervo doliente que también aparece en Isaías 53, sobre todo por la manera tan injusta, tan dolorosa, tan cruel, tan bárbara que murió, aquel que era inocente, aquel que pasó por la tierra haciendo el bien. Y si nosotros vemos todo lo que es el Salmo 22, que fue escrito también bajo la inspiración del Espíritu Santo, como la profecía que veíamos de Amós 8:9. El Salmo es mucho anterior, es hacia el año 1000. Vemos también en el verso 1 al 22 cómo de una manera
tan proféticas, de una manera tan palpable, cuando uno compara lo que es el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y sobre todo con lo que estamos haciendo énfasis a la pasión de Jesucristo, que es lo más hermoso en el cual todo cristiano debería meditar, tener siempre en su corazón, en su mente, en sus labios, y dar testimonio del amor tan grande, el sacrificio máximo por excelencia, el mártir del Calvario, como podemos decirle. Y vemos bien cómo este salmo de ayuda, este salmo de aflicción, de proclamación ante Dios, se cumple realmente en lo que estamos narrando de aquel viernes del 14 de Nisan, como veíamos anteriormente, en el cual muere Jesucristo en el monte Calvario. Entonces veamos, a ver, dice el Salmo 22: Señor, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Te pido ayuda a gritos, ¿por qué te quedas lejos? Dios mío, te llamo todo el día y no respondes, toda la noche sin hallar descanso. Pero tú, Dios Santo, reinas desde tu trono. Para ti las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres. Confiaron y tú los salvaste. A ti clamaron y tú los liberaste. En ti confiaron y no quedaron defraudados. Miren lo que dice en el verso 7, en referente a lo que era el aspecto físico de Jesucristo en la cruz, completamente llagado, flagelado, torturado, desfigurado por los golpes. Aquí lo dice: soy un gusano, no un hombre. O sea, lo más despreciable que podía ser los gusanos que pupulaban en lo que era en los desperdicios de lo que era el botadero de basura en Jerusalén, en el monte Hinón. Entonces, por eso el gusano, lo más bajo, lo despreciable, su figura, la hermosura de Jesucristo. El hombre más hermoso de todo había sido transformado en un gusano por el sufrimiento que estaba pagando en la cruz, sobre el peso de todos los pecados de la humanidad, despreciado en ese momento ante el Padre como el peor de los mayores criminales. Dice: soy un gusano, no un hombre, todos me desprecian, el pueblo me deshonra, su propio pueblo que lo estaba alabando a los víctores de Hosana, Hosana, el Viernes Santo. Aquí el domingo, perdón, el domingo de Ramos, 5 días después, completamente se burlan y lo mandan a la cruz. Dice: todos los que me ven me hacen burla con muecas y gestos de desprecio. Dicen: acudió al Señor, pues Él no lo libre, y si lo aprecia tanto, que lo salve. Vemos bien también esa profecía, a ver cómo el mismo Dios, en ese amor tan grande, tan infinito por nosotros, se despojó de lo más hermoso que tenía, que era su único hijo. Aquí mismo lo dice, ¿ve? Y en ese momento, por así decirlo, le da la espalda, porque era importante que Jesucristo sufriera a lo máximo, porque la crucifixión es el mayor regalo de amor que puede haber en toda la historia de la humanidad. Y veamos bien si aquí meditamos en la palabra de Dios, lo que nos dice este salmista por inspiración divina, con referente a lo que el Padre en ese momento estaba poniendo a prueba a su Hijo en su humanidad doliente, en su humanidad sufriente, unos pocos momentos antes de morir, en su agonía máxima, antes de expirar, como decía Mateo, con ese grito de dolor. Dice: acudió al Señor, pues que Él lo libre, si lo aprecia tanto, que lo salve, y no lo salvó. O sea, hasta el punto que entregó a su Hijo para que muriera. O sea, Jesucristo no se bajó de la cruz, ni tampoco su Padre hizo algún impedimento para que hiciera ese sacrificio por nosotros. Mi vida comenzó en tus manos. Desde mi niñez tú eres mi apoyo. Desde antes de nacer fui puesto a tu cuidado. Desde entonces tú eres mi Dios. No te alejes de mí, que el peligro está cerca y no tengo quien me ayude. Una banda de enemigos, haciendo referencia aquí a lo que era el Sanedrín, a lo que fueron las autoridades judías que lo entregaron ante Poncio Pilato para morir crucificado en la cruz, de acuerdo a la pena capital máxima de las leyes romanas. Aquí dice: una banda de enemigos me rodea, como toros me embisten, cual novillo de Bazán. Me amenazan con sus fauces bien abiertas, cual leones que rugieron atacan a su presa. Mis fuerzas se deshacen como agua derramada, todos mis huesos están desconyutados. Mi corazón dentro de mí me derrite como cera. Los huesos de Jesucristo, claro, el ser taladrado en la cruz, sus dos muñecas con clavos que medían más de 10 centímetros, y el pie izquierdo apoyando el derecho, más todas las caídas que tuvo Jesucristo en el camino de la cruz, la dislocación del hombro por el peso del madero, más los latigazos, las heridas abiertas, completamente desgarrado. Aquí lo dice,
Vemos bien, mis fuerzas se deshacen como agua, todos mis huesos están desconyuntados, mi corazón dentro de mí se derrite como cera, mi garganta como arcilla quemada está reseca. Por eso dice Jesucristo, tengo sed. Nosotros vemos lo que es el sol inclemente de Israel en el Mediterráneo, lo que es el, el clima típico de esa región desértica. Y como lo dice el evangelista Mateo, en esas 3 horas de agonía Jesucristo estaba completamente deshidratado, tiene sed al máximo y le dieron de beber vinagre, que es todos sabemos que el vinagre es un vino agridulce, completamente agrio. Entonces ese fue como, por así decirlo, la copa que Jesucristo bebe por nosotros. ¿Ve? Mi garganta con arcilla quemada está reseca, la lengua se me pega al paladar, estoy tendido en el polvo de la muerte, una banda de malvados me persiguen, como perros furiosos me rodean, me taladraron las manos y los pies, lo que veíamos, mire bien como el verso 17, taladraron las manos y los pies, está íntimamente ligado a lo que decíamos con sus huesos desconyuntados, el 15 y el 17 podemos hacer relación, pueden contar todos mis huesos, clavaron sus miradas sobre mí, o sea, se podía apreciar ya las llagas abiertas y cómo se podía ver hasta los propios huesos, porque así eran los látigos, el flagearum romano, así mismo estaba diseñado de tal manera que con el contacto a la piel iba desgarrando, según lo que indican los médicos forenses. En el sudario de Turín se cuentan 120 heridas en todo el cuerpo por ambos lados de lo que sufrió Jesucristo en la flagelación. Dice también en el verso 19, se repartieron mis vestidos, echaron suerte sobre mis ropas, pero tú, Señor, no te quedas tan lejos, tú me sostienes, ven pronto a socorrerme, líbrame de la espada, libra mi vida de las garras de los perros, lo que está clamando Jesucristo en la cruz, sálvame de las fauces del león, de los cuernos de los búfalos que me atacan. Hablaré de ti a mis hermanos, te alabarán en las reuniones de tu pueblo. Bien, entonces hasta ahí podemos cotejar entonces el Salmo 22 del 1 al 21 en relación a lo que estamos viendo en el Evangelio de Mateo sobre la muerte de Jesucristo, desde el verso 46 hasta el verso 50, donde dice que con un fuerte grito expira. Ahorita vienen las señales apocalípticas que me llaman mucho la atención siempre que leo Mateo, este párrafo de Mateo 27, del 45 al 54, me quedo sorprendido porque estas señales apocalípticas que vamos a ver aquí tienen una relación muy directa de ver cómo Jesucristo está por encima de todo ser humano, del común de cualquier hombre, porque empieza a narrar cosas importantes que sucedieron después de la muerte de Jesucristo. Inmediatamente cuando Jesús muere, aquí viene la primera relación teológica y bíblica con lo que representaba el templo de Jerusalén. Pongamos mucho cuidado en el verso 51, dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Nótese bien, el velo del templo se rasga en dos de arriba a abajo, o sea, dando a entender de arriba que venía de quién, del no de abajo. Si alguien de abajo podría decir que algún fuerza humana, no, desde arriba de lo alto. Vamos a describir un poco lo que era esta cortina que cubría el lugar santísimo. De arriba abajo da a entender que era Dios, que rompe completamente todo lo que es la alianza del Antiguo Testamento. Este verso es muy importante teológicamente, tiene 3 connotaciones directamente con lo que es el judaísmo antiguo y en relación a Jesucristo, lo que era el templo, el sumo sacerdote y el sacrificio a las 3 de la tarde. Entonces podemos ver que el templo de Jerusalén ya es como Jesucristo lo había presagiado 3 años atrás, era su propio templo, su propio cuerpo. El sacrificio del cordero inmolado sin mancha, sin defecto, completamente sin ninguna anomalía. Tenía que ser un cordero especial. El sacerdote que tuvo la oportunidad de mirar en el mismo momento en que iba a hacer el sacrificio, cómo se rasga ese templo, es el mismo Jesucristo. Él es al mismo tiempo es la víctima y también en el lugar santísimo, porque el templo de Jerusalén está dividido en 3 partes principales: el atrio, donde se hacían donde llegaban las personas y los levitas
pasaban al sacerdote los sacrificios que se hacían por los pecados de todas las personas. Después venía una cortina ya en el recinto propiamente sagrado, lo que era el santo, el lugar santo. En Hebreos capítulo 9, verso del 1 en adelante, nos dan una descripción mucho más amplia de lo que era el templo de Jerusalén. Y entonces en ese lugar santo eran donde entraban los sacerdotes, y ya después esta gran cortina, una gran cortina hermosa, tupida, pesada, que vamos a explicar más adelante, ya daba acceso a lo que era el Santo Santorum o el Santo de los Santos, en el cual en la fiesta de la expiación o en la fiesta de Yom Kippur, como lo dice el libro Levítico y otras referencias, entra una sola vez al año el sumo sacerdote para pedir perdón a Dios por sus pecados propios y por los de toda la humanidad. O sea que si nosotros vemos este panorama teológico, es hermoso, ya esa alianza, todo ese ritual pasa a un lado, porque ya va a venir una nueva alianza, es un nuevo sacerdocio, es un nuevo sacrificio eterno, una víctima inmolada por la salvación de toda la humanidad. Pero entonces vamos a mirar a ver dos referencias en dos Biblias de estudio para ampliar un poco lo que es esa cortina que hace referencia el Evangelio de Mateo. En la primera lo vamos a hacer de esta Biblia, la Biblia de estudio Holman. Vamos entonces a mirar a ver un comentario a pie de página de los biblistas sobre este verso que estamos hablando, en el verso 51. He aquí el velo del templo se rasgó de dos, de arriba abajo. Y esa primera parte, entonces dice acá, para que pongamos cuidado, desde el verso 51, la muerte de Jesús ocurrió a las 3 de la tarde, coincidió con el sacrificio de la tarde, porque habían dos sacrificios que hacían especialmente todos los días a las 9 y a las 3 de la tarde. Así que los sacerdotes pudieron presenciar cómo se desgarraba el velo, como decíamos desde la parte de arriba, el velo del templo, separaba el lugar santísimo del resto del santuario. Y vamos a mirar, a ver, según la Mishnah, que es uno de los documentos de los judíos antiguos, en referencia también a todo lo que tiene que ver con todas sus costumbres y todo lo que tiene que ver con todos sus rituales y todo, la parte litúrgica y religiosa, según la Mishnah, esta cortina medía 18 metros, o sea, 60 pies de largo, y 12 metros, o sea, 30 pies de ancho, supremamente grande, fuerte y pesada, y su espesor era como la de la palma de la mano, era tan grande, tan tupida, que cabía todo en la palma de una mano. Y dice también, pesaba tanto que cuando estaba mojado se necesitaban 30 hombres para levantarlo. O sea, vemos bien la magnitud de esta cortina, sus proporciones tan supremamente grandes de lo que era ese templo hermosísimo, grandiosísimo, majestuoso, que había hecho construir el rey Herodes el Grande. O sea, era imposible humanamente hablando, lo que da referencia, el poder partir esta gran cortina de arriba abajo, pero vemos bien que es el poder de Dios, y sobre todo lo más importante, haciendo referencia a que no es de abajo arriba, sino desde arriba abajo, o sea, que viene directamente del Padre, quien va a separar y quien vaya a hacer una ruptura entre el judaísmo apóstata, el mismo pueblo, con sus autoridades judías que entregaron a Jesucristo, que lo acusaron de blasfemo, que lo excomulgaron de todo lo que tenía que ver con sus rituales, con la sinagoga y todo. Eso es también parte del proceso cuando Caifás, interroga a Jesucristo, le dice, tú eres el Hijo de Dios, y rasga sus vestiduras y lo acusa de blasfemo, que ya, por así decirlo, era el pecado más grande, humanamente hablando, en relación a lo que era la santidad del Padre. Entonces aquí vemos bien que es el mismo Padre el que con su poder divino rasga ese templo inmediatamente después de la muerte de Jesucristo. Y nos sigue diciendo, se rasgó de dos, de arriba abajo, muestra que fue Dios quien lo desgarró. Esto significa que la muerte de Jesús concedía a los pecadores un nuevo acceso a Dios. O sea, ya no necesitamos de un sumo sacerdote, ni en la fiesta de Yom Kippur o la expiación. Y da como referencia, como habíamos dicho, puede quedar para que después lo analicemos, que es la carta a los Hebreos capítulo 6, versos 19 y 20, y también en la carta a los Hebreos capítulo 10, verso del 19 al 20. Bueno, esa por una parte, y vamos a mirar a ver también de esta otra Biblia, de la Biblia de estudio del expositor, de Jimmy Seward, también otra Biblia evangélica, también otra referencia, porque me llama mucho la atención eso de la cortina del templo, para ir ampliando un poco más, para que nos quede bien claro este acontecimiento. Vuelve otra vez, vamos a mirar a ver, dice del verso 51 y 52, he aquí el velo del templo.
Lo que ocultaba el lugar santísimo, aquí habla ya de otro historiador judío de la época, Flavio Josefo, señala que era un poco más de 18 metros, las mismas magnitudes, 18 metros de pies, 60 pies de alto, del techo al piso, un poco más de 10 centímetros, 4 pulgadas de grueso, como decíamos anteriormente, y era tan fuerte. Aquí vemos también otra referencia, primero acá, que hacía referencia a cuando se mojaba, cuántos hombres era necesario para levantarlo. Aquí también habla de que era tan grueso y tan fuerte esta cortina que 4 yugos de bueyes no pudieron separarlos. Fue partida de 2 de arriba abajo, significaba que Dios solo había podido hacer tal cosa. También significó que el precio fue pagado completamente en la cruz. Comprobado con el velo partido en 2, lamentablemente algunos decían la cruz no terminó la tarea. Hay que cumplir la obra de la cruz con otras cosas requeridas. Estos versículos hacen referencia a este acontecimiento. Es bien, ya haciendo claridad sobre las dimensiones de esta cortina, el significado que tenía en el judaísmo antiguo, sigue diciendo también otra vez en el mismo relato del Evangelio de Mateo. Estamos analizando el verso 51, porque el verso 51 dice, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y inmediatamente dice, y la tierra tembló, y las piedras se desquebrajaron. Nótese bien, si nosotros ponemos atención y hacemos un análisis objetivo de lo que dice la palabra de Dios, podríamos decir que este terremoto que hubo pudo haber partido el velo del templo, pero no, es muy claro la palabra de Dios donde dice que primero fue por un poder divino, como lo explican estas dos Biblias de estudio, el poder divino que rasga este templo, esta cortina gruesa, pesada, hermosísima, de arriba abajo. Inmediatamente después, aquí mismo lo dice, hubo un temblor de tierra y las piedras se resquebrajaron. Esto también de que las piedras se abrieron, se rasgaron, es importante también porque en el instante mismo en que muere el Redentor, vemos bien que se produce un temblor de tierra que parte transversalmente, no en forma vertical, sino en forma transversal, la roca del Calvario o el monte Gólgota o Calavera, como se ve hoy en día. La gente que puede ir en lo que es la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, la gente puede ir a la Basílica del Santo Sepulcro y de abajo donde está el altar principal, hay una ranura, la persona, y puede meter la mano y la persona puede mirar esa fisura que dice acá, que desde el punto de vista que llama la atención, geográficamente hablando, o sea, geológicamente hablando, lo que nunca sucede en estos casos, la roca se parte transversalmente y la ruptura corta las vetas de una manera extraña y sobrenatural. O sea, esa fisura que todavía se conserva después de más de 2000 años, las personas que pueden ir a visitar el Santo Sepulcro la pueden observar, que es como un testigo fiel y mudo de lo que está narrando el Evangelio de Mateo, que sucedió, como decíamos, hace más de 2000 años atrás. Entonces aquí vemos bien estos signos apocalípticos, para que hagamos otra vez memoria. Primero, ese eclipse de sol que empezó desde las 12 del día, profetizado en Amós 8:9. Después viene la parte que tiene que ver con el templo de Jerusalén. El velo se rasga en 2 y después viene este temblor de tierra que también fisura la tierra. Y en el verso 52 también sigue hablando también de otro hecho importante. Tal vez una de las cosas también que sorprende mucho más aún, es fuera pues de lo normal, fuera de series. Dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que estaban muertos resucitaron. Nótese bien que habla de santos, o sea, personas buenas, personas justas. En ese mismo momento todas esas señales apocalípticas, todas estas señales sobrenaturales, imaginémonos ese escenario, un eclipse completo, un fuerte temblor de tierra, las piedras desquebrajadas, y aparte de eso, en los sepulcros mismos, en el cementerio, empiezan los muertos a revivir, algunos santos, haciendo referencia a que eran hombres buenos, y salen de sus sepulcros, y no solamente eso, sino que son vistos por muchas personas, porque eso lo narra el mismo evangelista y apóstol. Dice, y salieron en el verso 53, o sea, el 52 y 53 van unidos, se abrieron los sepulcros, muchos cuerpos de santos que estaban muertos resucitaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron
a muchas personas. Bien, entonces eso quisiera más o menos cotejar hasta ahí un momento con una revelación particular que es importante en la Iglesia Católica. No es una revelación divina, o sea, no tiene el mismo peso, pero es un libro que llama mucho la atención, se lo recomiendo, se llama La amarga pasión de Cristo, de Ana Catalina Emery. Anteriormente también lo había citado porque a mí me fascina, me encanta meditar sobre la pasión de Jesucristo. No hay nada que a mí me conmueva más y me gusta más y compartir más con mis amigos y todo. Entonces, esta santa del siglo XIX, beata, estigmatizada, tuvo una serie de visiones que fueron escritas por un poeta, John Brentano, y de ese libro que llama La amarga pasión de Cristo, se consigue en las librerías religiosas. Ella describe todo también, todo los acontecimientos desde que Jesús está en el huerto de Getsemaní hasta después de su resurrección. Entonces, esto que vamos a ver acá es simplemente un extracto de este libro. Como digo yo, no es una revelación divina, es simplemente a manera de información general y de complemento, pero pues que tiene un vínculo muy estrecho, y hasta cierto punto coincide con lo que estamos hablando del Evangelio de Mateo. Dice así en sus escritos esta santa que con el paso de las horas Jesús está en la cruz desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, según el Evangelio de Mateo, con el paso de las horas Jesús se iba poniendo cada vez más pálido, o sea, los signos fisiológicos de una persona anterior a su muerte, su agonía. Un sudor frío le bañaba el cuerpo. Poco después de las 3 de la tarde da un grito, inclina la cabeza y entrega su espíritu. Su alma sale como una forma luminosa, penetrando en la tierra al pie de la cruz, con una multitud de ángeles, entre los que estaba también Gabriel, dice esta estigmatizada santa, mística. Dice también, hasta ahí podemos mirarlo a ver, porque aquí hay otro acontecimiento. Dice cuando, dice, fue el capitán romano Abenadar, así se llama, ella lo narra así, ese capitán o centurión romano que estaba a cargo de lo que fue la custodia en el lugar del Calvario, para poner orden de las personas que fueron los espectadores de la muerte de Jesucristo, como decíamos, con estas autoridades judías que se burlaron de Jesucristo. Dice, fue el capitán romano Abenadar quien reconoce que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. A abandonar el monte Gólgota, se va hacia las grutas del valle de Hinnom, donde le anuncia a los discípulos que se encontraban escondidos tras la muerte del Salvador. Igualmente, muchos fariseos adoptaron la nueva fe. Según esta santa, muchos fariseos que estaban ahí adoptaron la nueva fe. Y también dice que Casio, que era obispo, fue quien le atraviesa el costado derecho, la punta de su lanza traspasa el corazón, que lo vamos a ver más adelante, y sale por su lado izquierdo del pecho. Al retirar la mano un chorro de sangre y agua que le cura la vista, después de su bautismo con el nombre de Longinos, y ahí también la lanza de Longinos que se conserva actualmente en un museo. Dice, fue nombrado diácono y lleva siempre la sangre del Redentor, pasando el resto de su vida en penitencia y oración. Dice también esta santa, cuando Cristo Jesús muere ocurren hechos sorprendentes, que es lo que estamos hablando acá, coincide más o menos. La tierra tiembla y se parte el suelo del Calvario entre la cruz del Mesías y la de Gesmas, que era uno de los dos ladrones que están al lado de la cruz. También eso es parte de la tradición de la iglesia. Gesmas y era, según el nombre que aparece de este ladrón, y muchas almas del limbo vuelven a entrar en sus cuerpos mortales para dar testimonio de la divinidad de Jesucristo entre los habitantes de la ciudad santa, que es lo que estamos aquí haciendo referencia entre el verso 52 y 53. Dice también, el velo del templo se rasga de arriba abajo, ya lo explicamos. Los espíritus aquí sí esta santa aclara quiénes serían estos muertos, estos santos que resucitan. Para ella dice que son los espíritus del sumo sacerdote Zacarías y el profeta Jeremías. Se aparecen cerca del altar proclamando a los sacerdotes judíos el fin del antiguo sacrificio y el principio del nuevo pacto. Parte de las murallas de la ciudad de Dios también se derriban. A las 4 de la tarde todo termina, dice Ana Catalina Emery, y los muertos volvieron a sus tumbas. Bueno, ese es más o menos quería simplemente hacer una comparación entre lo que dice esta santa estigmatizada a lo que dice el Evangelio, ya retomando para finalizar en esta meditación bíblica del Evangelio de Mateo. Ya vimos el 52 y 53, donde habla de los muertos, y
En el verso 54 termina el relato con lo que estamos hablando sobre lo del centurión, el centurión que era un capitán romano, por así decirlo, por su parte, y los que estaban con él custodiándolo a Jesús, al ver el terremoto, vemos bien como tanto este oficial romano como los centuriones que están ahí, entre ellos Longinos, que fue el que le atravesó a Jesucristo su costado, dice el centurión por su parte y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrieron, estos fenómenos apocalípticos que estamos hablando, tuvieron mucho miedo y decían, o sea, reconocieron en su temor, en su mentalidad pagana ante estos hechos sorprendentes que pasaron, un reconocimiento de lo que realmente estaban presenciando de ese cadáver ya que yacía ahí, de ese hombre que fue puesto en medio de dos bandidos y en cuyo letrero decía Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Esa proclamación es muy importante porque también teológicamente son estos militares romanos quienes reconocen la divinidad de Jesucristo porque dicen que muertos de miedo decían verdaderamente este era el Hijo de Dios. Con eso termina entonces el verso 54 de este análisis que hemos hecho desde el verso 45, como decíamos, en una forma sistemática, objetiva. Lo podemos analizar otra vez en el verso 45, el eclipse de sol que coincide con Amós 8:9, después lo que fue las palabras de Jesucristo y su agonía antes de morir, que coinciden también con lo que es el Salmo 22 del 1 al 21, después los hechos apocalípticos, la ruptura de el rasgar en dos el velo del templo, dando acceso al lugar santísimo también, el temblor de tierra con la fisura que todavía se conserva en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, que ese será un estudio posterior, esas señales apocalípticas y de todas las más sorprendentes, a mí muchos muertos de santos que resucitan y salen en la ciudad santa y fueron vistos. Y después también para finalizar este relato, el reconocimiento tanto del centurión romano como de los demás soldados que el que había muerto en realidad era el Hijo de Dios. Y con esto terminamos entonces esta meditación y estudio bíblico. Espero que les haya gustado y que sirva como siempre crecimiento personal. Si les gustó este video lo pueden compartir. Yo siempre lo hago en mi muro personal, libre. Todos sus comentarios son bien recibidos, como también en mi grupo en Facebook que llama Debates Cristianos Católicos versus otros cristianos, que tiene ya 27.500 miembros. Todos los días se agregan más personas. Y también si quieren ver otros videos también de estudio en este mismo línea, les recomiendo también mi canal en YouTube que se llama Videos Apologética Católica. Bendiciones para todos y quedamos en el amor, en la paz y sobre todo en la gran misericordia divina del Padre que nos entregó a su Hijo, como vimos en estos relatos del Evangelio de Mateo, por el amor tan grande que sentía a nosotros y cómo Jesucristo, esa víctima inmolada, da hasta lo último a precio de sangre por la redención de cada uno de nosotros. Bendiciones para todos.